Ayer, en el primer gran encuentro interreligioso del pontificado, todas las miradas estaban centradas en el Papa León XIV. ¿Habría realmente citado Abu Dhabi, el documento más discutido de la era Bergoglio? Sí, lo hizo. Y las primeras reacciones no se hicieron esperar. Pero cuidado, no todo es lo que parece. Quédate hasta el final porque los detalles marcan la diferencia. Tras las últimas declaraciones públicas y la primera destitución oficial firmada por el Papa León XIV, se ha abierto un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Las señales enviadas por el nuevo pontífice, desde la misa inaugural llena de simbolismo hasta el tono doctrinalmente sólido de sus primeros discursos, han despertado entusiasmo en muchos círculos fieles a la tradición. No se trata solo de estilo. Las palabras pronunciadas por León durante la homilía inaugural hablan de unidad y de amor, pero enraizadas en la verdad de Cristo y en la tradición recibida, no en aperturas culturales ambiguas. Gestos como la remoción del arzobispo Vincenzo Paglia de la dirección del Instituto Juan Pablo II, considerado durante mucho tiempo un símbolo de la revisión moral postconciliar, han sido leídos como señales de un retorno a la coherencia doctrinal. ¿El clima general? Confianza, alivio y para muchos, finalmente, la sensación de que Roma está volviendo a hablar un idioma católico reconocible. Pero ayer, durante el primer encuentro oficial con las delegaciones ecuménicas e interreligiosas, el Papa León XIV pronunció un discurso que inmediatamente suscitó un debate. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, compra un Super Gracias. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo es íntegramente autofinanciado. Su apoyo nos ayuda a continuar con esta misión. Gracias de todo corazón. En el centro del discurso estuvo el tema de la fraternidad universal, con una cita explícita del documento de Abu Dhabi, firmado en 2019 por el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar. Aquí están las palabras del pontífice. Habéis sido testigos de los notables esfuerzos realizados por el Papa Francisco en favor del diálogo interreligioso. Con sus palabras y acciones, abrió nuevas perspectivas para promover la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento mutuo como método y criterio. Las reacciones son inmediatas. Algunos gritan ante la primera verdadera decepción. Para otros, es una prueba de que nada está cambiando. Pero detengámonos un momento. Porque en el mismo discurso el Papa afirma también, sin pelos en la lengua, la verdad es una persona, Cristo. Una declaración clara, que ningún documento de Abu Dhabi puede diluir. Así que la pregunta que hay que hacerse es otra. ¿Está Leone realmente relanzando la hermandad de una manera relativista? ¿O está reinterpretando ese lenguaje a la luz de la verdad católica? La respuesta no es obvia, pero quienes prestan atención a la forma y al contenido notarán que el Papa no citó la parte más controvertida del documento, aquella famosa afirmación según la cual el pluralismo y la diversidad religiosa son queridos por Dios. Palabras que tanto han escandalizado y que Leone no ha hecho suyas. Pero la cita del documento de Abu Dhabi dividió inmediatamente las opiniones. Para muchos medios oficiales, como Avenir y Vatican News, fue un gesto en continuidad con el compromiso de la Iglesia con el diálogo y la paz. Pero en otros lugares, el estado de ánimo ha cambiado. En Radio Espada se habla abiertamente de nuevos impulsos inquietantes y de la inserción de Leone en la desastrosa vía del Vaticano II y de Francisco. También Aldo María Valli, que al principio se mostró confiado, escribió: «Querido XIV Leone, me has dado la primera decepción». La referencia a Abu Dhabi, dice,
fue un desliz, aunque no tocó la parte más controvertida. Hay quien va aún más allá. En el blog Chiesa e Post Concilio hablan de una falsa fraternidad herética, acusando al Papa de dar crédito a una unidad entre las religiones que excluye a Cristo. En medio de las reacciones, hay un detalle que corre el riesgo de pasar desapercibido. El Papa mencionó Abu Dhabi, pero en el centro de su discurso habló con fuerza de la Trinidad, de la centralidad salvífica de Cristo y de la unidad en la fe. Palabras que no son ni secundarias ni formales. El pasaje clave es claro. Nuestra comunión se logra en la medida en que convergimos en el Señor Jesús. Cuanto más fieles y obedientes seamos a Él, más unidos estaremos entre nosotros. No es una vaga referencia a la espiritualidad, sino la afirmación directa de que la unidad cristiana viene solo de Cristo. Y además, considero que uno de mis principales deberes es la búsqueda de la comunión plena y visible entre todos los que profesan la misma fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no hay lugar para la ambigüedad. El Papa afirma el corazón del Credo de Nicea, precisamente en el 1700 aniversario de ese concilio, y lo hace afirmando que la verdad es una persona, Cristo. Es una señal fuerte que indica el marco doctrinal en el que deben leerse también las referencias al diálogo y a la fraternidad. Leo nunca habló de una unidad basada en el sentimiento o la humanidad compartida. Dijo que la comunión es obra del Espíritu Santo y que, cuanto más obedientes somos a Cristo, más unidos estamos. Esto significa que el diálogo no sustituye al anuncio. Lo acompaña, lo prepara, lo rodea, pero no lo borra. Por último, la referencia al lema episcopal elegido hace años, In illo uno unum, no es decorativa. Es una profesión de fe. Somos uno en Cristo. No en el pluralismo, no en la suma de las religiones, sino en Él. Solo en Él. Sí, habló también de sinodalidad y de puentes por construir, pero lo hizo a partir de la Trinidad, del credo, de la palabra. Y en una época en la que la confusión se transmite a menudo mediante fórmulas ambiguas, decir abiertamente que la unidad cristiana no es una alianza sociológica, sino una obra del Espíritu en Cristo, es una posición clara. Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. El pontificado de León acaba de comenzar, y como todo comienzo, conviene escucharlo en lugar de interpretarlo apresuradamente. Algunos se sintieron decepcionados, otros motivados, pero ambas reacciones corren el riesgo de ser prematuras. El discernimiento hoy no es solo una necesidad personal, sino un acto de caridad hacia la Iglesia. No se trata de conformarse, ni tampoco de hacer la vista gorda. Se trata de mirar con atención, sin ceder a la tentación del juicio inmediato, que a menudo surge más de expectativas heridas que de señales reales. En un tiempo marcado por la desconfianza y la polémica, quizá el testimonio más católico sea este: estar vigilantes, pero sin llegar a desconfiar. Tengan esperanza, pero sin caer en el triunfalismo. Permaneced fieles a la verdad, pero sin perder la caridad. El Papa camina. De nosotros depende no adelantarnos a él con juicios apresurados, ni quedarnos atrás con críticas automáticas. A nosotros nos toca permanecer firmes, orar y no dejar nunca de buscar, en la Iglesia, la voz de Cristo. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Dios lo bendiga.